En este vídeo voy a explicar mi trabajo fin de grado, sus objetivos y todo el proceso de elaboración. El objetivo principal será crear un indicador en Excel que nos facilite la operativa en bolsa, como vemos en este caso la operativa dentro del mercado de divisas. Es decir, que cuando el mercado esté cotizando en abierto, en vez de hacer un análisis manual de cada uno de los activos o de cada uno de los pares de divisas, que hay muchísimos, pues conseguir que Excel nos haga automáticamente ese estudio y además nos genere pues un indicador o nos genere una señal de compra o de venta en el momento preciso. Además de esta señal nos ajustará el tamaño de la posición, es decir, que nos dirá cuánta cantidad de contratos debemos negociar o debemos comprar para que de esta forma el riesgo también quede automáticamente limitado y así reduzcamos al máximo nuestras posibilidades de perder. Todo esto pues parece que es un proceso que lleva mucho tiempo, pero se hace en tan solo unos segundos, por lo que rápidamente podemos llegar a la parte operativa. La parte principal de todo el proyecto es esta, es la creación de ese indicador en Excel, pero hasta llegar a ella hay que seguir una cierta metodología, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, pues el proyecto está dividido en dos bloques y cada bloque en distintas fases hasta llegar a un total de 10 fases. Ahora veremos un breve esquema de todas estas fases para después verlas en profundidad y prácticamente con un vídeo en directo. El bloque 1 es de análisis, que es donde estudiaremos una estrategia a fondo, y el bloque número 2 es donde operaremos con dicha estrategia. En la fase número 1 es simplemente recopilación de datos históricos. En este caso vamos a recopilar datos desde el 1 de enero de 2005, ya que vamos a trabajar con un estudio de los últimos 10 años. En la fase número 2 es donde programaremos un Expert Advisor, un sistema automático, que nos va a permitir hacer miles de simulaciones de la estrategia que vamos a estudiar. La fase número 3 no es de análisis, sino de programación. Aquí lo que hacemos es programar una hoja de análisis de resultados de las simulaciones que vamos a utilizar en la fase número 5. Esta hoja de análisis la llamamos Stress Test porque someto al sistema a múltiples pruebas de rendimiento que no son fáciles de superar. En este caso, tiene que superar el sistema 3 redes de riesgo y más de 10 coeficientes de rendimiento. La fase número 4 es de simulación, que es donde usaremos el sistema programado en la fase número 2, en esta de aquí, el Expert Advisor, e intentaremos optimizar todos los resultados. Esta fase es una de las que más tiempo requiere, ya que lo que tenemos que hacer es intentar cambiar todas las variables que componen el sistema y la verdad es que existen millones de alternativas por estudiar, entonces nos va a requerir mucho tiempo, pero al final los resultados son muy positivos. La fase número 5 es la aplicación del Stress Test. Al obtener varios informes en la fase número 4, como hemos cambiado muchas variables de este sistema, obtenemos también muchos informes distintos y muchos resultados distintos. Todos esos debemos someterlos a las pruebas de rendimiento para ver si soportan los límites de riesgo o no. De esta forma filtraremos tanto los sistemas que no sean rentables como los que no sean seguros o consistentes a largo plazo. La fase número 6 es donde vamos a elegir el set ganador. Del pequeño abanico de posibilidades que ya nos queden tras las simulaciones y el stress test, ahí sí que escogeremos la de mayor beneficio. Y tras esa elección final cerraremos el primer bloque de análisis para entrar en el bloque de operativa. En la fase 7 volvemos a la programación, pero en este caso es donde se programa el propio indicador de Excel, que es la parte fundamental del proyecto. Y estará basado en todos los resultados que hemos obtenido en toda esta parte. Es decir, que sin todas estas fases no podemos empezar a programar el sistema de Excel, que además estará vinculado con MetaTrader 4 en tiempo real para ver las cotizaciones de las divisas en Excel en cada momento
y que se modifiquen automáticamente al segundo o al tick. En la fase número 8 es la última fase de programación y es donde dentro del programa de Excel que hemos hecho en la fase 7 programaremos una macro que nos calcule automáticamente nuestra exposición al riesgo para tener controladas todas las pérdidas en todo momento. Esto es una parte fundamental del trading y es lo que nos va a marcar seguramente la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por lo tanto, las fases 7 y 8 son las más importantes del proyecto, pero ambas están basadas en todos estos datos. La fase 9 es la propia fase operativa, es decir, que durante 2 meses voy a operar con este indicador que nos va a dar los puntos de entrada, los puntos de salida, el tamaño de nuestra posición y los datos que obtengamos los recopilaré para en la fase número 10 contrastar esos resultados con los resultados iniciales y finalmente sacar conclusiones. En resumen, se define una estrategia, la simulamos y optimizamos a través de MetaTrader, los mejores resultados los sometemos a un stress test y el mejor de todos ellos será el set ganador, que será el que usaremos para crear el indicador en Excel, con el que operaremos durante 2 meses para conseguir nuevos resultados y comprobar si hemos mejorado el sistema o no. Bueno, en la fase 1 lo que necesitamos es conseguir los datos históricos que formen estas velas y para ello pues necesitamos los mejores datos, los que sean más fiables. Para ello simplemente nos tenemos que ir al centro de historiales y bueno, pues por ejemplo australiano dólar, vemos que están todos descargados, es simplemente seleccionar y pinchar descargar. ¿Qué pasa? Que por defecto eso no es fiable. La mayoría de la gente usa estos datos por defecto y luego tiene problemas porque las estrategias no funcionan bien o funcionan demasiado bien y luego no es la realidad. ¿Por qué? Porque eso se ve si hacemos una prueba de modelado. Vale. Voy a iniciar la prueba, va a tardar muy poquito porque la acabo de hacer hace un momento. Y en esta prueba de modelado es por cada tick, es decir, por cada movimiento que hace la divisa y se verá, pues ahora en el informe, vamos a ver cuánto es la calidad de ese modelado. Y efectivamente la calidad es bastante mala, es de tan solo un 47,24%. La calidad aceptada tiene que ser superior al 80% y lo recomendable es que sea al menos de un 90%. Un 90% ya está muy bien de la calidad del modelado. ¿Por qué esta tiene mala calidad? Porque tendrá huecos. Por ejemplo, aquí vemos un huequecito, esto es, bueno, es en un minuto, son huecos muy pequeños, pero bueno, pues eso, hay que ir comprobando a ver dónde están los huecos para conseguir, aquí hay 2 huecos seguidos, luego si nos vamos al diario, pues seguro que encontramos huecos más grandes, aunque aquí puede ser huecos de la apertura de una semana u otra. Bueno, en el gráfico diario es casi más complicado encontrarlo, en el de 4 horas, bueno, es más fácil. Habría que ir mirando todos los huecos para ver dónde están los errores para esto. El problema es que eso requiere mucho tiempo porque son muchos años. Entonces, se pueden importar aquí. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir esos datos a través de Internet, a través de algún broker, importarlos y esto aumentará y después agregarlos aquí manualmente donde, pues donde no los tengamos. Y con eso conseguiremos pues, mejorar la eficiencia. Por ejemplo, yo eso lo tengo ya hecho, todo eso. Y bueno, vamos a ver yo qué sé, por ejemplo, libra a dólar. Vemos aquí, prueba de modelado, la iniciamos. Esta sí la voy a parar porque aunque la he hecho hace un rato, puede que tarde un poquito más. Bien, acaba de finalizar
Y bueno, pues vemos que después de un largo proceso, ahora ya sí consigo una calidad de modelado del 90%. El problema es que esto requiere mucho tiempo, por eso es la primera fase, porque hay que hacerlo de cada divisa que vamos a estudiar. Entonces, bueno, pues se necesitan bastante tiempo al principio, sobre todo para conseguir tener todo esto. Si no está al 80-90%, no se puede trabajar con ello, ya que no sería fiable la estrategia que vamos a usar. Bueno, en la fase 2 lo que tenemos que hacer es programar la estrategia, el sistema automático, el Expert Advisor o como lo queramos llamar. Para ello nos vamos a, bueno, lo he hecho muy rápido, a MetaEditor, a ese icono, que es, bueno, pues tipo Visual Basic cuando programamos una macro en Excel. Abrimos uno nuevo, test 3, seleccionamos y se nos abre pues el cuadro de diálogo donde, bueno, pues podemos escribir ya la estrategia. El lenguaje usado es MQL4, que bueno, pues hay que saber un poco, aunque en este caso en la estrategia que yo uso va a ser sencillito, entonces tampoco hace falta una programación muy grande, pero bueno, requiere saber al menos los conocimientos básicos. Una vez que ya la tenemos, lo que tenemos que hacer es eh, bueno, introducirla dentro de la carpeta de Expert Advisor. Aquí, este es el que he creado. Y bueno, tenemos que hacer una prueba en modo visual para que luego podamos comprobar si efectivamente está funcionando o no está funcionando el sistema. Entonces, bueno, voy a iniciarla. Ahí la tenemos. Ahora analizaremos los fallos. Bueno, aquí vemos que ya ha terminado. Entonces, ahora ya sí aparecen las medias. Esta es la media rápida y la media lenta. Cuando la media rápida corta a la media lenta, se abre una operación en largo, se compra. Y cuando sucede lo contrario, cuando la media rápida corta hacia abajo la media lenta, se abre un corto o una operación de venta. En este caso vemos que justamente aquí se cortó, entonces inicia la compra, pero bueno, está puesto que hay un take profit de 70 pips, es decir, que cada 70 puntos se cierra la operación, por eso aquí está cerrada, ha sido una operación positiva. Y vamos a ir para atrás. Aquí vemos el corto hacia abajo, entra vendiendo y bueno, ha salido más o menos en el mismo sitio, por lo tanto no hay ni pérdida ni beneficio. Vamos a ver, aquí efectivamente la compra. Entonces, bueno, vemos que el sistema está funcionando bastante bien. Podríamos estar revisando más y tal. Aquí vemos otra venta y se cierra aquí porque se han ganado los 70 pips. Entonces, bueno, vemos que está funcionando bastante bien y que podemos usarlo. Además es en libra dólar, que antes vimos que el modelado estaba al 90% y ya simplemente trabajar con los con la optimización, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo la fase 2 será la creación del sistema y comprobar que ese sistema funciona correctamente y eso lo acabamos de ver. La fase 3 está destinada a la elaboración de la hoja de análisis que le he llamado Stress Test. Es de elaboración totalmente propia y eso ha permitido adaptarla fácilmente a los informes generados por MetaTrader 4. Todos los sistemas que analizamos pues deben de partir de los mismos criterios, es decir, que siempre empecemos con el mismo capital, como en este caso va a ser 10.000 euros. Y bueno, en este vídeo lo que vamos a ver, o realmente lo que no vamos a ver son los resultados del análisis, sino que veremos cómo he elaborado la hoja y cómo es su funcionamiento. Luego más adelante, en la fase 5, sí que veremos el análisis y tal, pero en la fase 3 lo que he hecho ha sido elaborar
la hoja para analizar el informe un poquito más adelante. En primer lugar, lo que hay que hacer es conseguir el informe. Eso lo hacemos a través de MetaTrader 4, que es esto de aquí. Ponemos cualquier sistema, vale cualquiera o cualquier divisa. Pues voy a poner, por ejemplo, libra dólar. Y le decimos que nos haga un estudio. Bueno, sí, 10 años. Iniciamos. Este será un estudio muy rápido. Bien, ahora nos vamos a informe y nos ha generado este informe. Lo que hacemos es lo copiamos y nos vamos a la hoja de análisis. Aquí tenemos dos partes, análisis y datos. En la parte de datos simplemente tenemos que copiar los datos. En la primera casilla, los pegamos, ¿vale? El único problema es que Excel no entiende pues estos dos datos, por lo tanto las que he marcado en amarillo hay que borrar ese segundo dato que no nos aporta información relevante. Solamente de estas, del resto no es necesario. Vale, y una vez que tenemos esto, pues nos vamos a la hoja de análisis. Vale, una vez que tenemos todos los datos y ya estamos en la hoja del stress test, que es la de análisis, Excel nos va a hacer automáticamente y en segundos pues este pequeño análisis para saber si el sistema es rentable a largo plazo y lo podemos coger. Pues esta hoja, que es el stress test, la tenemos dividida en dos bloques. El primer bloque es el de redes de riesgo, que son estas tres de aquí, estas tres redes de riesgo. Pues básicamente estos son los límites de exposición a pérdidas de nuestro sistema y para ello, pues eso, establecemos la primera red de riesgo, que es el riesgo por operación, la segunda, que es el riesgo por racha perdedora, y la tercera, que es el drawdown. Como vemos en la parte derecha de la pantalla, cada red de riesgo tiene un símbolo aquí, pues que en algunos casos será verde, en otros casos será amarillo y en otros casos será rojo. Esto va a cambiar automáticamente en función de los datos del informe que pusimos en primer lugar. O también va a cambiar, pues, por ejemplo, si modificamos estos datos. Estos, los que están marcados con esta casilla, son los únicos que pueden ser modificables. Si yo pongo que el riesgo máximo por una operación va a ser en mi sistema de un 5%, veremos que esto va a cambiar. Efectivamente, ha cambiado a OK y me lo ha marcado como superada. Por lo tanto, significa en color verde pues que está superada y que se puede pasar adelante. Cuando está en color amarillo, pues significa que podemos continuar, pero que hay algo que tenemos que mejorar. Y si está en rojo, significa que no podemos continuar bajo ningún concepto. Además, aparecerá un comentario, que es este comentario, en la valoración sobre si está superado o hay que revisarlo. Por ejemplo, en este caso, si esto lo modificamos a un 1,5, como vemos, nos aparece en amarillo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que decía antes, que esta red de riesgo, como es amarillo, sí que podemos continuar, pero hay algo que tendríamos que revisar. Luego más adelante vamos a ver qué significa cada número. Ya digo que eso es en la fase 5, pero ahora mismo pues lo que he hecho ha sido programar esto para que según vayamos dando los datos o con estos datos, si el beneficio total fuera, bueno, pues aquí se podrían modificar también estos datos y demás, pero todo esto Excel nos va a hacer la valoración automáticamente de todo esto. Entonces el proceso es el siguiente, simplemente si esta está en verde podemos continuar, si esta está en verde amarillo podemos continuar, si esta está en verde podemos continuar. Si esta no está en verde, si aquí pongo un 1%, bueno, me aparece en amarillo, pero aquí me aparece en rojo, es decir, que aquí hay algo que no podemos continuar, aquí también hay algo que dice que hay que revisar. Cuando hay rojos en las redes de riesgo no se puede continuar y el amarillo nos indica que debemos estar alerta porque hay que hacer cambios. Cuando conseguimos que
todo esté en verde, como es el caso, pues ya podemos pasar al segundo bloque, que es el bloque de los coeficientes. El tema de los coeficientes funciona exactamente igual, estos coeficientes se calculan automáticamente. Aquí tenemos una breve descripción de lo que es cada coeficiente, que eso lo veremos más adelante, y exactamente lo mismo, pues en función de si es excelente, está bien, llega al mínimo, pues tenemos aquí la valoración rápidamente. Por ejemplo, aquí nos dice que el coeficiente Albor, pues tenemos que revisarlo. ¿A qué se refiere Excel con revisar? Pues que si hay algo que hay que cambiar, tendríamos que irnos aquí y en las propiedades del experto cambiar la valoración, cambiar los valores que tomemos bueno, pues para que luego el informe cambie los resultados y que finalmente todo esté en verde o la mayor parte esté en verde o amarillo y que intentemos que no esté en rojo. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque los coeficientes, aunque haya uno en rojo, sí que podemos continuar. Lo único que es limitante son las redes de riesgo. Los coeficientes podría estar alguno en rojo, sin embargo, eso significaría bueno, que hay algo que podemos tener problemas a largo plazo, hay algún punto débil en nuestro sistema, por lo tanto, tenemos esa bueno, recomendación de que debemos revisarlo. Pero bueno, básicamente en la fase 3 realmente lo que he hecho ha sido tener esto programado para que cualquier sistema analizado en MetaTrader lo podamos ver si es compatible a largo plazo o no en segundos. En este caso, bueno, aquí vemos aquí la rentabilidad anual que da. Estos son los datos de rentabilidad. Esto no calcula mucho el beneficio final, que sería de este sistema, que serían 3.680 euros. Esta es la rentabilidad anual. Y bueno, pues básicamente es esto, la programación de este stress test. Bueno, en la fase 4 lo que vamos a ver es cómo pues he estado optimizando el sistema. La optimización la hacemos en distintos espacios temporales. Lo que he hecho ha sido empezar en 10 años, como vemos aquí. Después, pues con estos 10 años se optimizan los parámetros del sistema, es decir, todos estos parámetros tienen unos valores y los valores los vamos cambiando, pues iniciando en un valor y acabando en otro. Y entre medias, pues bueno, pues si son pasos de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 o de lo que queramos. Así hacemos miles de pruebas en segundos, en minutos, en horas a veces, cuando se cogen muchos valores y finalmente, pues al final nos da un resultado solamente de las operaciones ganadoras con beneficios. Luego, todas esas operaciones pues son las que vamos a ir analizando y apuntando en un papel pues el set, ¿no? El set es simplemente cuáles de todos estos números, que son los que voy a intentar optimizar, cuáles son los que mejores resultados me van dando, para luego, cuando tengo una primera optimización, partir de ella y llegar hacia un camino. Luego tendré otra optimización y de ahí llegaré a otro camino. Todos esos caminos luego pasarán por el test de estrés que vimos en la fase anterior y en función de eso, solamente de todos esos set ganadores quedará un set final que será el que voy a usar. Y bueno, para poder hacer todos estos estudios, todos estos análisis, lo que hay que hacer siempre es partir de las mismas condiciones. Es decir, que la cuenta siempre parta de 10.000 euros o 10.000 dólares o 10.000 libras o de lo que sea. Establecer un spread fijo. ¿Por qué es eso? ¿O realmente qué es el spread? Pues bueno, como vemos, aquí pues tenemos el precio de oferta y el precio de demanda pues de todas las divisas. Y como vemos hay una ligera diferencia siempre. Aquí es
1,0735 y aquí es 1,0733, ¿vale? Hay 2 pip y algo, hay veces que es 2 pip y 2 pip con 5, 2 pip con 3, 2 pip con 1, depende. Y eso es con este broker. En función de otro broker tendremos otro tipo de spread. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partir siempre con un spread fijo. Yo todos los estudios los hago con un spread fijo de 3. ¿Por qué? Porque es la media de más o menos todas las divisas principales. Vamos, la media de los spreads de todas las divisas principales. Es un poquito menos, pero yo siempre prefiero tener malos o tener un poquito peores resultados eh, bueno, pues eso, para hacerme una idea siempre de lo peor, bueno, ponerte siempre en el peor de los casos. Y si en el peor de los casos, aún así, consigues obtener esos beneficios, pues bueno, siempre es más agradecido en el futuro si realmente consigues tenerlos. Por lo tanto, bueno, pues el spread fijo, $10.000 o 10.000 unidades de la divisa que sea, y el lotaje, que son estos, los lotes. ¿Qué son los lotes? Los lotes siempre, esto nunca se optimiza, siempre va a ser 0,1 para que así, son la cantidad de activos que compramos o que vendemos en función de lo que haga el sistema. Cada vez que entramos al mercado, entramos con 0,1 lotes, cada vez que salimos del mercado, salimos con 0,1 lotes. En todos los sistemas, en todas las divisas, siempre lo mismo, para lo que estamos diciendo, compararlo. Ahora lo que vamos a hacer, pues va a ser empezar a ir a optimizar uno a uno todos estos parámetros. Pues bueno, así te vienen por defecto en este sistema. Y bueno, pues te viene un sistema, un stop loss de 100 puntos o de 100 pip, un take profit de 70. Bueno, estas son las reglas de entrada y reglas de salida. Son reglas de entrada y de salida, de hecho. Y, y bueno, básicamente es esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues intentar, ahora mismo si no hago una simulación, vamos a ver si al principio, no sé si dará de beneficios. A ver. Vamos a ver el informe. Vale, da una pequeña pérdida con los parámetros iniciales de 263 euros, ¿vale? Vemos cómo el sistema queda así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar no tener esa pérdida, sino buscar un beneficio. A ver, ¿dónde estamos? Configuración. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser intentar ajustar el stop loss, ¿vale? Iniciamos la optimización en 0 y, bueno, vamos a poner que acabe en 250. Le damos a iniciar, hay que poner optimización, iniciamos y ahora esperamos. Ahora mismo solamente estamos optimizando un parámetro, vemos que ha hecho 1280 optimizaciones, pero hemos visto que lo ha hecho en prácticamente un segundo. ¿Por qué ha sido eso? Pues lo más probable es que haya habido pérdidas o que no haya habido prácticamente ninguna con beneficios. Efectivamente, no hay ninguna operación con beneficios. Seguimos con pérdidas. Eso quiere decir que hay que seguir optimizando bastante. Vamos a optimizar ahora el stop loss vamos a optimizar solamente una de los dos parámetros. Vamos a empezar en 1, en 0, empezar en 1 y acabar en 400. Optimizar y esperamos. Aquí quizá, bueno, todavía no nos lleva mucho tiempo, acaba de hacer 2400 optimizaciones y ya vemos que ahora ya sí que hemos empezado a optimizar, ya empezamos a ver resultados.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los ordeno y lo más importante es ordenarlos por Profit Factor. ¿Qué es lo que pasa? Que el beneficio son solamente 908 euros, es decir, unos 1000 euros. Y el Profit Factor es tan bajito que todavía no es suficientemente relevante. De hecho, son solamente 13 operaciones. Pues tenemos que continuar optimizando. Vamos a poner ahora, bueno, vamos a optimizar ahora. Como vemos, hay muchas alternativas. Vamos a empezar en uno. Esta ya seguramente lleve algo más de tiempo. Nos está haciendo 10.496 operaciones. Vale. Estados de optimización. Bueno, ya vemos que ya empezamos a tener Profit Factor, ya tenemos uno de 1,64, que esto ya está bastante bien. Y aquí ya empezamos a ver resultados bastante interesantes. Ya empezamos a tener un beneficio rondando los 2.000 euros. ¿Esto quiere decir que es el beneficio final? No, todavía faltan muchos pasos para saber el beneficio final. ¿Por qué me voy al Profit Factor? Porque luego ajustaremos este lotaje que aquí es 0,1, a lo mejor en el sistema final, después de todas las redes de riesgo, lo ajustaremos y se puede multiplicar por 5 perfectamente. Entonces, lo que aquí es ahora mismo 2000, cuando ajustemos el lotaje en función del riesgo, puede ser multiplicado por 5 y ser 10.000. Y ahora mismo todavía solamente estamos con 2000. Vamos después de cientos de pruebas, de modificaciones, de cambiar, pues de cambiar datos, pues tendremos unos datos u otros. También otra de las cosas que hay que ver es que no hay que centrarse solamente en los beneficios. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo Profit Factor y si ahora aquí vemos los resultados, 192, 11, 21, 01, pues y aquí vemos otro resultado muy similar, pero el stop loss es de 175, es decir, que ahora lo que habría que hacer sería partir, bueno, yo lo que hago es cojo todos los resultados que parecen interesantes, que en este caso van a ser todos los superiores con un Profit Factor, tengo bastantes, así que lo que voy a hacer todos los superiores con un Profit Factor superior a 1,50. No, la verdad es que estos, por aquí hay algunos más interesantes. Son interesantes los que tienen muchas operaciones, todos estos, y sigue teniendo un Profit Factor que está bastante bien, 1,4. Aquí hay muchas alternativas. Todas las que tienen más de 100 están bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que ahora de primeras aquí perderíamos 400 euros si yo empezara a partir de aquí. Lo que pasa es que no sabemos si yo parto de este camino hasta dónde llegaremos y si yo parto de este hasta dónde, desde este o desde el otro, hasta dónde llegaremos. Porque ahora hay que seguir haciendo muchas pruebas de cada año, esta es una prueba a 10 años, después hay que hacer las pruebas a todos los años que hemos dicho, a 7, a 5, a 2, a 1 y luego encima probar pues esta divisa, la otra, la otra, la otra y luego en función de todo eso pues obtendremos muchos resultados y de todos esos resultados lo que vamos a hacer va a ser filtrarlos gracias al stress test que hemos programado en la fase 3, en la fase anterior. Y bueno, es lo que vamos a ver ahora en la siguiente. Por lo tanto, esta fase es bastante dinámica, pero requiere mucho tiempo. Me ha llevado mucho tiempo la optimización del sistema y conseguir y coger la configuración que finalmente he obtenido. Pero bueno, al final es dedicarle tiempo y no es imposible. No es que sea, no tiene por qué ser la mejor, sino es la que
mejores resultados o una de las que mejores resultados me ha dado y es una de las que a mí más me ha gustado. Por eso la he cogido. Así que nada, vamos a ver ahora la siguiente fase, que es la fase 5. En la fase 5 vamos a ver cómo analizamos los resultados que hemos obtenido en la fase 4, que en principio son resultados favorables o resultados rentables, pero que ahora debemos ver si es seguro operar con ellos a largo plazo o tienen algún punto débil. Además, tenemos que intentar ajustar el lotaje. El lotaje no es más que la cantidad de activos que compramos y vendemos en cada operación. Evidentemente, pues cuanto más lotaje añadamos a la operación, pues mayores beneficios tendremos, pero también mayores pérdidas. Por eso el lotaje lo tenemos que ajustar siempre en función del riesgo, en función de todos estos datos que tenemos aquí. No hacerlo nunca ese ajuste en función del beneficio, en función de intentar ganar más. Es decir, en este caso, el informe inicial nos daba 737 euros. Si con un lotaje de 0,1, si yo quiero, pues puedo intentar operar siempre con un lotaje de 0,8. Entonces todo esto se multiplicaría por 8. Tanto los beneficios se multiplicarían por 8, pero las pérdidas se multiplicarían por 8. Si la mayor pérdida en este caso es 600 y lo multiplicaría por 8, pues tendríamos una pérdida, un momento de máxima pérdida superior al 50% y eso es totalmente inaceptable. Por ese motivo, en función de todo esto, pues podemos ajustar ese beneficio, ganar más que en el modelo inicial, pero siempre en función del riesgo, teniendo controladas nuestras pérdidas. Y bueno, pues como dijimos en la fase 3, las redes de riesgo pues son un bloque y los coeficientes son otro bloque. La primera red de riesgo es el riesgo por operación, la segunda riesgo por racha perdedora y la tercera el drawdown. Las redes de riesgo es imprescindible que sean superadas en su totalidad, es decir, que el sistema debe superar todas, ya que de no hacerlo no tendríamos controlada nuestra exposición y por tanto si el sistema no funciona podríamos incurrir en grandes pérdidas. Pero si el sistema supera las tres redes, sí que es muy poco probable que eso suceda. Por lo tanto, esto es algo que tiene que suceder en el 100% de las veces, si no, ese sistema no funciona. En la primera red de riesgo, pues analizamos el riesgo medio por operación, que en este caso yo he estimado que sea de un 1,5% el riesgo medio y el riesgo máximo por operación un 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo ahora mismo un perfil de riesgo moderado. Si yo quisiera poner un perfil de riesgo más alto, podría poner aquí un 5% o un 4% y aquí un 5%. ¿Vale? Como vemos aquí, la estimación de la cantidad ha aumentado y esto es pues el resultado del informe que nos ha dado MetaTrader. Como el límite, en este caso, es que una pérdida máxima sean 500 euros y aquí el sistema nos ha dado una pérdida máxima de 100, pues queda superada. Aquí Excel pone automáticamente superado. Si pusiéramos un perfil de muy poco riesgo, como ya vimos, si pusiéramos aquí un 0,5 y aquí 0,5, pues evidentemente aquí no lo supera y Excel nos dice que lo revisemos. Esto sería un perfil, pues justo lo contrario, ¿no? Sería demasiado limitar esas pérdidas, ¿no? Bueno, una vez superado esta primera red de riesgo, pues pasamos a la siguiente red. Esto igualmente podrían ser modificados, pero yo he estimado que la peor racha perdedora sea de un 75% sobre el máximo drawdown o el max DD, que es como lo tenemos puesto aquí y en muchas partes. Aquí tenemos que
que ver la diferencia porque hay veces que puede crear confusión la peor racha perdedora y el max DD. Entonces, bueno, pues el máximo drawdown, max DD, es la pérdida más grande en un periodo o en el periodo que estamos estudiando. Si lo máximo que hemos perdido en un periodo, por ejemplo, pues son 1.500 euros, ese es nuestro max DD. Esto puede ser generado pues por muchas razones. Tenemos ahí la definición. Ahí puede ser generado incluso por tan solo una operación o puede ser generado por varias operaciones negativas, pero no tienen por qué ser consecutivas. Puede ser una negativa, una positiva, una negativa, una positiva, pero que la cuenta vaya descendiendo hasta que llegue un momento que le demos la vuelta y volvamos a entrar en beneficios. Eso es la definición de máximo drawdown. Sin embargo, la peor racha perdedora es la suma de todas las pérdidas en el periodo más largo sin obtener ni un solo euro de beneficio. Es decir, si ponemos ahora dos ejemplos y las contrastamos, para que quede un poquito más claro, pues si durante un periodo de tiempo pues hemos perdido 10 veces seguidas, 10 veces consecutivas, pues en cada operación 100 euros y en la undécima ganamos 100 euros, pues el balance quedaría un balance negativo, pero en la undécima se ha cortado la racha perdedora. La racha perdedora ha sido, nos quedaría un dato, aquí en datos, en racha perdedora, no sé dónde está. Bueno, pues aquí tendríamos uno de los datos que pondría racha perdedora menos 1.000 euros. Sin embargo, si en otro periodo, o si en el mismo periodo de estudio, pero en otro mes, porque el periodo de estudio pueden ser de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, diferentes meses, pues bueno, imaginemos que hemos tenido una operación negativa de menos 1.000 euros, después, bueno, menos 1.100, después una positiva de 300, una negativa de 200 y una nueva positiva de 1.100, el balance serían pues 100 euros, ¿no? Porque hemos perdido menos 1.300 y hemos ganado 1.400 en 4 operaciones. Pero, como vemos, como en esas 4 operaciones ha habido un momento que hemos perdido menos 1.300, que estábamos en negativo, pues ese va a ser nuestro máximo drawdown. Como vemos, no son pérdidas consecutivas, como vemos, han sido en tan solo 4 operaciones y no ha sido como antes, que ha sido en 10 operaciones. Incluso estas 4 operaciones, el máximo drawdown es superior, es 1.300 euros y antes era 1.000 euros. Por lo tanto, aquí aparecerá, en resultado de LEA, aparecería menos 1.300 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es básicamente la definición de máximo drawdown y que es muy importante conocer la diferencia entre racha perdedora y máximo drawdown. La racha ideal de pérdidas sería que no fuera superior a 800, al 8%, ¿vale? Es decir, con una cuenta de 10.000 que no sea superior a 800 euros. Esto es lo ideal, esto no quiere decir que si esto no sucede, que no podamos continuar. Esta es la única excepción en las redes de riesgo, que si tenemos una racha de pérdidas superior al 8%, sí que se podría continuar, siempre y cuando no sea superior al 75% del max DD, ¿vale? Pero bueno, sería un dato muy positivo que no superara ese 8%. Y bueno, pues la última red de riesgo, pues como acabamos de ver en la parte anterior, es la peor caída. Pero existen dos tipos de MaxDD. El primero, que es cuál es la máxima pérdida por debajo del momento inicial, que esta no debe superar el 22,5%, es decir, que si empezamos en 10.000 euros con la cuenta en 10.000 euros, cuál es la máxima pérdida que llegamos a tener pues en la cuenta. En este caso ha habido un momento que el peor momento que hemos tenido ha sido pues 9.668, ¿vale?
simplemente 442 euros por debajo de esos 10.000. Sin embargo, el máximo drawdown pues es la peor pérdida cuando ya sumamos beneficios y tal, que en este caso han sido 600 euros. En todos los casos vemos que están superadas las redes de riesgo y bueno, pues según el perfil, pues esto lo podemos modificar. Como antes he comentado, pues el máximo drawdown debe estar siempre entre el 30 y el 22,5%. Normalmente tomamos el 23%, como vemos aquí, pero puede llegar al 30%, pero tomamos el 23% porque no llega a ese 25% y porque normalmente no operamos con un par de divisas, sino que operamos con 4 pares de divisas. Y así podemos multiplicar estos beneficios finales por 4 en función de, pues podemos estar con euro dólar, con libra dólar, con yenes, con lo que sea. Entonces, si lo ajustamos todo al 25%, podría quedar ese riesgo demasiado justo. Sin embargo, yo lo prefiero bajarlo un poquito y tener ese margen de diferencia. Pero también se podría poner al 30% y en vez de operar con 4 divisas, operar con 30, dependiendo de los beneficios que nos dé. Eso también habría que estudiar. Y bueno, ya pasamos al bloque de coeficientes, que bueno, el primer coeficiente que vemos aquí, cada uno tiene su definición. En resumen, es el coeficiente Albor, que lo que nos mide es un poco la rugosidad y la eficiencia del sistema, ya que pone en común el peor valle con el beneficio neto pues eso, en el periodo que estamos estudiando. Aunque esté en rojo, ya sabemos que esto no es limitante, el único limitante son las redes de riesgo. Esto quiere decir que este es nuestro punto débil que tendríamos que intentar mejorarlo. El recovery time es el tiempo de recuperación que tiene el sistema tras incurrir en pérdidas. El profit factor, que este es el factor de beneficio, es el coeficiente más importante, ya que nos mide la eficiencia del sistema en función de los beneficios y las pérdidas. Si aquí hubiera algún error, nos lo marcaría pues bastante, con algo bastante fuerte. La esperanza, que bueno, es la esperanza matemática con la que conseguiremos ser rentables en nuestro sistema. Holding time, que es el tiempo en el que estamos dentro del mercado. Esto tiene un hándicap. Cuanto más tiempo dentro del mercado, mayor comisiones tendremos. Entonces es difícil, pero aparece en blanco porque ese dato no nos lo da MetaTrader. Pero bueno, eso lo podríamos saber manualmente. Eh, el ratio, para simplificar, pues lo que nos proporciona es el riesgo que asumimos por cada dólar que queremos ganar. Es decir, 1,1 quiere decir que por cada dólar o cada euro de riesgo yo gano un euro. Una buena proporción sería que yo arriesgo 1 euro para ganar 3 euros, por ejemplo. Pero, como vemos, cubre el mínimo que es 1-1. Más la capacidad de recuperación, que bueno, que es parecido a Recovery Time, nos mide la fuerza con la que se puede recuperar nuestro sistema de las pérdidas. Losses to Drawdown, que es básicamente el peor escenario posible, que relaciona la peor racha con la peor pérdida, con el máximo drawdown. Y bueno, pues básicamente eso es todo esto. Si un sistema, como hayamos dicho, supera las 3 redes de riesgo, pero falla algún coeficiente, puede ser usado, pero con cierta precaución, pero al contrario no puede suceder. En la fase 6 es donde vamos a contrastar todos los resultados, pero ahora sí en función del beneficio, ya que este debe de estar ajustado en función de su riesgo. Por lo tanto, de todos los sets que han sido superados o que han conseguido superar el stress test y hemos ajustado su lotaje, solo vamos a escoger uno y será el que mayor beneficio neto nos aporte.
Este será el set que vamos a usar para invertir, ya que hemos comprobado que ha funcionado durante los últimos 10 años y además será la base sobre el que programaremos el indicador de Excel, que es la clave de este programa. Pues este indicador estará basado en la decisión que tomemos en la fase número 6, es decir, en esta fase. Y para ver la evolución de la optimización, de qué datos hemos partido y hasta qué datos hemos llegado y cuáles son los que vamos a usar, pues vamos a ver esa diferencia. Aquí en pantalla lo que vemos es la situación inicial. Este es el informe inicial en el que partíamos de una pequeña pérdida, que esto es a 10 años, es decir, que ha habido momentos que hemos ganado dinero, pero luego con el paso de los años se han ido perdiendo. Por eso hago un estudio a 10 años para que se vea consistente. Si en 10 años el sistema es consistente, es muy probable que continúe siéndolo. Aquí hemos visto, ha habido un momento que sí que ha ganado dinero, pero al final ha habido pérdidas, por lo tanto no nos vale. Sin embargo, superó todas las redes de riesgo, era un sistema totalmente válido y por eso, de empezar con un capital de 10.000, pues hemos finalizado los 10 años con un capital de 9.000 y pico. Es decir, que la pérdida es muy pequeña, pero ha habido pérdida y el objetivo pues es ganar dinero. Bueno, pues eso es lo que hemos intentado hacer al optimizarla. Al optimizarla, este es el sistema final, el informe de la optimización. Como vemos, el beneficio que daba en un primer momento, sin ajustar, eran 9.000 y pico, estos 10 años, pero luego ajustando el lotaje, que se ajusta automáticamente al hacer el stress test, hemos conseguido mejorarlo todavía un poquito más, ¿vale? Nos aporta pues una rentabilidad de un 8,28% al año porque en 10 años hemos conseguido duplicar nuestro capital. Esto es el beneficio neto, no es que hemos ganado simplemente 106 euros, no, eso es el beneficio neto, que hemos empezado con una cuenta de 10.000 euros y hemos acabado después de 10 años con una de 20.106,35. ¿Vale? Como vemos, es totalmente válido, supera las dos redes de riesgo. Aquí nos da un aviso, pero como es amarillo nos deja pasar. ¿Por qué? Porque la mejor racha o la racha perdedora ideal, pues sí, lo ideal es que sea de un 8%, esta lo supera, llega seguramente un 16, un 20, pero realmente pues esto es un dato del que nos gustaría, que se podría mejorar todavía el sistema, que evidentemente no es perfecto. Y aquí en los coeficientes de análisis nos pasa lo mismo. Como habíamos visto, si en los coeficientes de análisis parecían en rojo, significaba que teníamos puntos débiles, ¿no? Que no se pudiera pasar. De donde tienen que estar superadas siempre son las redes de riesgo, que tiene que estar en verde o como mucho en amarillo, ¿vale? Pues los puntos débiles de este sistema, pues el primero lo indica el coeficiente Albor, que es la eficiencia, porque tiene muchas más operaciones perdedoras que ganadoras. Pero a pesar de ello, hemos conseguido duplicar nuestro capital en 10 años, ¿vale? ¿Eso por qué es? Pues lo vemos aquí, porque tiene un ratio riesgo-beneficio excelente, no simplemente bueno. El anterior creo que lo tenía en mínimo, ¿vale? Pues aquí tiene un ratio riesgo excelente. ¿Qué quiere decir? Que cada euro que arriesgamos, ganamos 5. Es decir, que yo puedo perder 4 operaciones que con que gane una ya he recuperado todas esas pérdidas. Puedes perder 7 operaciones y con que gane 2 ya tengo beneficios. Eso es lo que quiere decir este ratio. Con perder 7 operaciones, aunque pierda 7 operaciones, puedo tener beneficios. Es decir, estamos hablando de que con solamente un 30% de efectividad puedo conseguir duplicar mi capital pues,
en 10 años. Pues bueno, yo creo que está bastante bien. El único problema, evidentemente, el otro punto débil es el tiempo de recuperación, evidentemente, porque como entre en drawdown es complicado ir saliendo. Eh, si consigue una racha de pérdidas muy largas, pues necesita también una racha de beneficios más o menos larga para salir de ella. Entonces, esos son los puntos más débiles de este sistema. Pero bueno, para intentar mejorar eso, todos estos datos, lo que voy a hacer es agregar, además de este sistema, unas pequeñas modificaciones y finalmente voy a intentar contrastar pues dos sistemas. Al final realmente no voy a hacer el estudio de un sistema, sino de dos sistemas. Por un lado, pues el sistema que hemos estudiado, exactamente las mismas condiciones que nos han generado este informe y se va a hacer de forma totalmente automática, ¿vale? Es decir, que la única diferencia va a ser que voy a recoger los datos en real, es decir, día a día, en vez de recoger los datos del pasado y luego analizarlos. En este caso, lo que voy a hacer va a ser activar el sistema automático y que se recojan solos esos datos día a día. Y por otro lado, lo que voy a hacer es probar un nuevo sistema, pero esta vez en vez de tendencial va a ser más de day trading. El day trading es la operativa intradía, que quiere decir que si abro una operación hoy, la tengo que cerrar hoy, no puedo cerrarla mañana. Eso no es day trading. Pero va a estar basado en los datos de este informe, que es lo que hemos estudiado y hemos visto que ha funcionado. Pero en vez de con gráficos de un día, lo vamos a hacer con gráficos de 15 minutos. El punto de entrada pues va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Pues porque es lo que hemos estudiado, hemos visto que funcionaba bastante bien, pues el punto de entrada va a ser el mismo, lo único que la gran diferencia pues va a ser el, el tipo de gráficos usados y sobre todo el punto de salida. En este caso no va a ser por cruce de medias, sino o por stop loss o porque llegue a final de día, porque sean las 12 de la noche. El punto de salida pues nunca debe ser superior a un 2% por operación, es decir, para que nos cubra esto, lo máximo que podremos arriesgar será si tenemos una cuenta de 10.000 euros, lo máximo que podemos arriesgar serán 200 euros y de media tenemos que seguir manteniendo que la media no sea nunca superior a 150 euros para que pueda cumplir estas redes de riesgo. Si al final del estudio se demuestra que estos datos o incluso estos no funcionan, pues bueno, pues ese sistema no vale. Entonces, bueno, para intentar conseguirlo, como lo voy a hacer de forma manual, lo que normalmente voy a hacer, pues será operaciones rondando entre el 0,5% o el 1%. De hecho, vamos a ver cómo Excel, cómo el indicador y el programa me va a recomendar automáticamente que haga operaciones del 0,5% para rondar a esa cantidad y no llegar hasta los límites. Los filtros que vamos a tomar en este nuevo sistema pues van a ser los siguientes. Pues igual que antes, si el día es alcista, pues solo podremos tomar posiciones compradoras y en ningún caso vendedoras. Si el día es bajista, solo se podrán tomar posiciones vendedoras y nunca compradoras. Como en day trading, eh, comprar o mantener una posición alcista cuando el día es bajista y viceversa, pues no tiene mucho sentido, pues tendremos que cerrar la posición automáticamente o establecer ahí un stop break-even, ¿vale? A esto le tenemos que asociar, como ya explicaremos en la siguiente fase, que además de que el día sea alcista, que la vela Heiken Ashi del día sea también alcista. Es decir, que no solamente va a ser el filtro de cruce de medias, como vemos aquí, aquí solamente entramos
por cruce de medias, sino que tiene que haber un cruce de medias alcista, que el día sea alcista y que la vela Heiken Ashi del día sea alcista. Si tenemos esas tres partes, podemos abrir una operación larga. Si no la tenemos, una operación larga de compra. Si no la tenemos, si alguna de las tres marca bajista, nos tenemos que mantener al margen. Y por el lado contrario, exactamente igual. Si el cruce de medias es bajista, el día es bajista y Heiken Ashi, la vela Heiken Ashi diaria es bajista, podemos abrir operaciones en corto. Si no, no se podrá hacer. Y bueno, dicho esto, ya podemos pasar a la fase 7 de programación del indicador. Bien, una vez que ya tenemos elegida la estrategia, que ya hemos comprobado en el pasado durante muchos años, pues que ha funcionado, que ha sido rentable, la hemos optimizado y sobre todo hemos ajustado ese riesgo o esa exposición de nuestra cartera a las pérdidas máximas, ya es cuando dejamos ese primer bloque de análisis y pasamos al segundo bloque del proyecto, que es el de operativa. Pero el objetivo del proyecto para poder operar es crear un indicador que nos facilite pues, la operativa con esa estrategia que hemos estudiado. Y ese indicador lo vamos a hacer a través de Excel. Para hacer dicho indicador, lo primero que necesitamos es vincular MetaTrader y las cotizaciones que vemos aquí. Esto es mercado abierto, son las cotizaciones, vemos que el precio se está moviendo. Pues lo tenemos que vincular esta plataforma a Excel para que cambie automáticamente y luego, bueno, ya programo yo Excel para que en función de que el precio llegue a un punto, pues Excel me dirá que compre o que venda, porque analizará todos estos datos, los datos que hemos estado viendo, los analizará en segundos automáticamente y yo lo único que voy a ver es simplemente que en pantalla me aparece compra o vende, ¿vale? Entonces, para vincular esto, para vincular los precios, lo que he hecho ha sido abrir pues, esta página en Excel de Live. Como vemos, está cambiando automáticamente. Y aquí a la derecha lo que he puesto ha sido bueno, pues los puntos de soporte y resistencia, incluso puntos clave, para que, bueno, pues si hay un soporte importante, puedo colocar aquí el número en esta pestañita en función de la divisa y cuando el precio se acerca, Excel pues me dirá, oye, hay un soporte cerca, hay una resistencia cerca, hay un punto importante cerca y ya en función de eso ya determinaremos pues el punto de entrada, el de salida o simplemente mantenernos al margen. Después de esto, lo que hay que hacer es programar en Excel las velas Heiken Ashi. Y esto es una característica que en MetaTrader no permite establecer, pero con Excel lo podemos hacer perfectamente y de forma relativamente sencilla. Las velas Heiken Ashi es una evolución de las velas Candlestick o velas japonesas. Las velas japonesas son estas, las que tenemos aquí. Se les llama vela pues porque como vemos tienen un cuerpo y hay una especie de mecha. Bueno, pues las que utilizan MetaTrader son las velas tradicionales, las que usa el 80-90% de los traders, pero existe esta evolución de las velas que ahora vamos a ver con un poquito más de detenimiento, que son las velas Heiken Ashi. Para verlas se ve muy parecido, se ve la forma de las velas Heiken Ashi son muy parecidas, pero la información cambia un poco. La gran diferencia de las velas Heiken Ashi es que cada vela no es independiente de la vela anterior. Por ejemplo, aquí esta vela es totalmente independiente de esta y esta es independiente de esta y esta de esta y esta de esta. Sin embargo, en las Heiken Ashi la información que aparece aquí tiene que ver con la vela anterior. Y de esta forma, al vincular esta información, se conserva pues, un hilo conductor de la tendencia. Entonces, es mucho más fácil ver hacia dónde va la tendencia con las velas Heiken Ashi que con las velas Candlestick o velas japonesas tradicionales. Y bueno, pues para ver esto un poquito con algo más de detalle rápidamente, vamos aquí a otra plataforma. Y bueno, pues aquí he marcado un periodo, como vemos es un periodo que baja, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, pero entre medias vemos que hay, pues mientras aquí baja, voy a cambiar de cursor, mientras aquí baja,
hay alguna vela verde, mientras aquí sube hay alguna vela roja, mientras aquí baja hay alguna vela verde. Pues eso con las velas Heiken Ashi queda totalmente filtrado. Cuando el precio baja, baja y se ve claramente que baja porque todas son rojas. Cuando el precio sube, sube y se ve que todas son azules. Y cuando baja, vuelve a bajar. Entonces, sobre todo lo que nos hace es evitar ese ruido, ¿no? Esas velas que nos pueden confundir. Evidentemente no es perfecta. Por ejemplo, pues aquí vemos, pues, o aquí hay algún fallito, no nos las pone todas azules, pero también porque el precio no es así. Pero sin embargo aquí vemos que mientras antes ahí aparecía una, aquí nos aparecía una o dos, aquí nos aparecen seis. Entonces nos filtra bastante, pues bueno, estas señales negativas en una tendencia alcista, por ejemplo. Entonces, si nos vamos, bueno, aquí al final, básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que... Esto es ahora mismo, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué es cómo las vamos a usar las velas Heiken Ashi? Pues bueno, hemos dicho que el sistema, en función de cómo, pues si el día es alcista o si es bajista, pues compraremos y venderemos. Es decir, ahora mismo este es un gráfico diario de euro-dólar y está rojo, la vela es roja, es decir, está bajista. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Está bajista, por lo tanto, ante un día bajista, nuestro sistema no nos permite comprar, porque si el día está bajando, ¿por qué comprar? O si tenemos alguna posición abierta comprada o larga, habría que cerrarla. Entonces, ¿cuándo abrimos los cortos, las ventas? Cuando tanto las velas Heiken Ashi como las velas japonesas estén bajistas. En este caso vemos que la última, que es la de hoy, las dos están bajistas, pues estamos en el escenario perfecto para vender, por lo que es muy probable que ganemos dinero con nuestra operación. Sin embargo, si vemos aquí, creo que era esta, no, la de al lado, es esa que tengo marcado aparece en azul y esta aparece en rojo. Esto quiere decir que ese día, como las dos velas no están pues, diciendo lo mismo, no nos dan la misma información, ese día nos debemos de quedar al margen. O básicamente el sistema que está programado en Excel no nos va a decir ni que compran ni que vendamos, nos va a mantener al margen. ¿Que sería bueno entrar aquí según vemos esto? Sí, pero de esta forma filtramos muchas entradas negativas, porque hay muchas veces que, bueno, pues que aquí, por ejemplo, si las dos estuvieran en rojo, pues a lo mejor vendemos y luego el precio se va hacia arriba. No sé exactamente cómo está, vamos a ver. Bueno, esa precisamente está en rojo, pero no porque esté en rojo esta, sino porque viene de una que está en rojo. Sin embargo, aquí ya te viene en azul. Si la última fuese en rojo, si esto hubiera sido en rojo, hubiéramos tenido error porque el precio ha ido hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de filtrar señales negativas. Entonces, las dos velas tienen que estar, bueno, pues diciendo la misma información. Volvemos a MetaTrader y a Excel. Bueno, pues después de hacer esta aclaración, comentar que actualmente pues, la plataforma MetaTrader no permite descargar datos históricos y que se actualicen en Excel automáticamente. Esto es porque está limitada la plataforma y no hay posibilidad de hacerlo. Entonces hay que hacerlo de forma manual. ¿Cómo lo hacemos de forma manual? Muy fácil y muy rápido. Para conseguir esas velas Heiken Ashi necesitamos los datos históricos de los últimos 2 días. Como vemos aquí, está gráfico diario, entonces tan solo con ponernos el cursor encima, copiamos esto y he abierto aquí, pues bueno, este es de euro-dólar y aquí copiamos los datos que nos aparecen.
¿vale? Como son de los últimos 2 días, pues cogería los últimos 2 días, copiar y los coloco aquí, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo, por casualidad, como vemos aquí, cada divisa tiene su pestaña? Si yo me confundo, por ejemplo, me voy aquí a la libra y pongo euros, pues automáticamente Excel me devuelve un error para que no nos confundamos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya vemos aquí que se nos está generando virtualmente esa vela Heiken-Ashi, que ahora mismo, como hemos visto antes en el gráfico, era bajista y entonces aquí nos aparece como bajista. Esta parte no se va a ver, esta no es lo que vamos a ver, esta es simplemente de datos, pero bueno, esta es una parte de programación, no es lo que se va a ver en sí, sino aquí nos podríamos perder con tanto dato. Esto es simplemente actualización de datos. Por otro lado, tenemos exactamente el mismo problema con, bueno, pues con el tema de medias móviles y demás. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver normalmente va a ser esto, ¿vale? Aquí vemos que el precio, como vemos, se está moviendo, está en tiempo real, pero aquí ¿qué aparece? Aparece como no actualizado. En función de la hora en la que estemos, en este caso son las 12:15, es por la mañana, estamos en un horario abierto de las bolsas europeas, la bolsa americana todavía no ha abierto, sin embargo, el dólar americano siempre tiene bastante volatilidad, por lo tanto, por la mañana entre las 9 y las 8 de la noche, en horario de España, pues lo que debemos de hacer es operar solamente con activos o con divisas europeas o americanas, como en este caso el dólar. También lo podemos hacer con dólar canadiense, pero las que mejores spread tienen, que es la diferencia entre oferta y demanda, pues son las que tienen con el dólar. Por lo tanto, cuando estamos por la mañana, podríamos elegir todas, se puede operar con todas perfectamente, pero quizá es tener exceso de información. Entonces yo normalmente elijo 3. En este caso las marco en amarillo, como vemos aquí. Si fuese a operar a partir de las 8 de la noche, incluso de madrugada, pues evidentemente tendríamos que operar con las divisas asiáticas, como, bueno, pues como vemos aquí, como el dólar neozelandés, dólar australiano, los yenes y demás. Aquí aparece no actualizado por el mismo motivo, aunque aquí aparece vender, vender, comprar, si pone no actualizado no hay que hacerle caso, porque no está actualizado, entonces no es fiable. Entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser actualizarlo. Para actualizarlo, simplemente pinchamos y aquí vemos las que vamos a coger. Pone actualizado, no actualizado, pues simplemente cada 15 minutos, a Sony 16, tenemos que poner los gráficos en 15 minutos, como vemos ahí, y bueno, pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho. Lo que hemos hecho antes al principio, eso se hace solamente por la mañana, no hay que hacerlo todo el rato. Lo único que sí que hay que hacer cada 15 minutos es esto que estoy haciendo yo ahora mismo. Como vemos, cuando cambio pone OK, y si yo me confundiera o voy a copiar estos datos, efectivamente me pone datos no corresponden, ¿vale? Para evitar errores en los datos. A ver. Vale. Y bueno, como vemos, he tardado tan solo un minuto, ya están OK todos y ya nos vamos a la parte principal. OK, OK, OK. Aquí me mantiene al margen, ¿por qué? Porque el sistema que hemos estudiado antes, que hemos estudiado en todo ese proceso de análisis, ahora mismo no corresponde, las señales no son buenas, por lo tanto me mantiene al margen, no me dice ni que compre ni que venda. Sin embargo, me dice el sistema aquí que venda tanto euro-dólar como libra-dólar. Cuando quiero hacer esto, me tendría que ir a la pestaña de Money Management y bueno, pues aquí vemos el por qué. Pues porque la candlestick es bajista, la vela Heiken-Ashi es bajista y la señal es bajista. Es decir, estamos en el escenario perfecto para vender. Aquí exactamente igual, vemos que todas es bajista y sin embargo la otra que estamos usando hoy, vemos
que la señal es bajista, pero sin embargo la Candlestick y Heiken Ashi están alcistas y por eso no nos da señal. En la siguiente fase vamos a ver qué es esto de la gestión monetaria, cómo lo hemos hecho y cómo sería operar, porque ahora ya sabemos que tenemos que entrar al mercado vendiendo eurodólar y vendiendo libra dólar, pero no sabemos cuánto riesgo debemos asumir ni cómo hacerlo. Pues para eso veremos ahora cómo he programado toda esta parte, que es la fase 8. Bueno, como habíamos visto antes, pues tenemos Excel nos está devolviendo pues que podemos operar o podemos vender dos activos, este nos mantiene al margen. Una cosa que se me había pasado comentar es que aquí, aunque aparece como OK, eso es porque la hora ahora mismo son la 1:05, pues cuando llegue a la 1:09, 0:10, pues pondrá aquí un aviso de que faltan menos de 5 minutos para actualizar, para que no se nos olvide. Pero bueno, ahora vamos a ver pues cómo operar con esto. Ya vemos, esto es el panel principal, y como vemos aquí es el principal, esto es lo que vamos a ver, no vamos a ver nada más. Realmente cuando vamos a operar simplemente vemos esto. Vemos que Excel ya nos da la señal de venta, pues nos vamos a gestión monetaria. ¿Dónde está la gestión monetaria? Aquí. Esto es una macro que nos va a calcular el riesgo automáticamente. Entonces, para gestionar el riesgo, lo primero nos dice que introduzcamos el capital total. Pues bueno, si empezamos con la cuenta con 10.000 euros, pues 10.000 euros. Yo aquí, por ejemplo, vamos a ver, esta es una cuenta pues, con la que hago pruebas, pues mira, 9.950, vale, 9.950. Pues en este caso habría que poner 9.950. Cada vez que hagamos una operación hay que actualizar la cuenta para que minimicemos el riesgo. Si establecemos siempre el capital inicial, podemos tener grandes pérdidas porque el riesgo no se ajuste igual. Entonces, esto siempre hay que ver cuál es el estado de la cuenta, 9.950. Vale. Introduzco el porcentaje de riesgo que quiera asumir en esta operación. Por defecto, le he puesto que aconsejo un 0,5% y la recomendación también he puesto que no sea superior a un 1%. ¿Se podría poner? Por supuesto, pero bueno, esto es un perfil moderado que es lo que hemos estado siguiendo. Pues bueno, pues perfil moderado. Ahora, ¿con qué activo vamos a operar? Pues hemos dicho que con uno de estos dos vamos a poner la libra dólar. Que es la letra B. ¿Cuánto es el stop loss? Había que haberlo mirado, bueno, no pasa nada, repetimos ahora. El stop loss nos aparece aquí, 42 pip. Bueno, repetimos, 1950, ahora vamos un poquito más rápido, 5%, B, porque vamos a operar con esa divisa, y el stop loss nos dice que 42 pip. Vale, pues automáticamente hay que mirar ya el resultado final. Nos dice, pues bueno, que lo que tenemos que invertir es con 11.845. Entonces el riesgo máximo pues será alrededor de 49 dólares, un poquito más quizá. Ahora nos iríamos a nuestra plataforma. Vamos a libra dólar, que es esta, y abriríamos ya el corto, la operación de venta. Nos decía que era 11.845, vale, pues 11.845. El stop loss, hemos dicho que 42 pip. Y efectivamente son menos 49,75 y vendemos. Y ya lo tenemos ahí, ya tenemos la posición ajustada. Si se da la vuelta, pues bueno, pues mala suerte, pero si nos va a favor, pues ya pues obtendríamos nuestro beneficio. Si se da la vuelta y nos salta nuestro stop loss, pues no pasaría nada porque como hemos visto está ajustado este riesgo en función de nuestra cuenta total. Si la cuenta va bajando, cada vez vamos a arriesgar menos.
para conseguir no quedarnos nunca a cero. Cuanto más dinero vayamos obteniendo en la cuenta, pues arriesgaremos más y ganaremos más. Entonces es una forma de que limitar las pérdidas cuando estamos fallando mucho y aumentar los beneficios cuando todo va bastante bien. Y bueno, pues esta fase es básicamente eso, simplemente la programación de esta macro, que simplemente le damos a generar cuando ya hemos visto esto. Mira, ahora vemos que en menos de 5 minutos hay que actualizar los datos, lo veríamos también en el principal. Vemos aquí en el principal que nos da el aviso que en menos de 5 minutos tenemos que actualizar esos datos, que es lo que comentaba al principio del vídeo. Y bueno, pues esto es todo. Ya la siguiente fase pues ya es la recopilación de todos esos datos, con lo mismo que acabo de hacer ahora mismo, la recopilación de todos los datos. Y bueno, pues la fase final es el contraste, si es mejor eh, el sistema totalmente automático, es decir, meterlo aquí el sistema, meter aquí el robot y que haga las operaciones automáticas o hacerlo manual a través de, pues, de este indicador y de este sistema. Entonces, bueno, el próximo 8 de mayo pues veremos todos esos datos contrastados. Bueno, pues como habíamos avanzado en esta fase número 9, lo que hacíamos era recopilar los datos. ¿Y cómo los recopilamos? Pues en este caso operando día a día. Entonces ahora en pantalla vemos aquí que cada día pues tenemos las operaciones, ahí está el registro y bueno, vamos a ver, están en gráficos diarios, como vemos empieza el día 8 de marzo y acabamos el estudio de la nueva estrategia el 7 de mayo. Entonces, en esta fase, pues nada, simplemente era pues propiamente operativa. Después, en la última fase, en la fase número 10, es donde contrastaremos el informe. Bueno, aquí tenemos todo el registro y demás. Y en la siguiente fase, pues tendremos este informe con todas las operaciones y bueno, ya veremos pues todos los datos, pues cuánta rentabilidad nos ha aportado, si hemos mejorado, si no hemos mejorado, si es mejor usar este sistema semiautomático o es mejor el sistema automático. Es decir, que básicamente en la siguiente fase, ahora ya que hemos recopilado todos estos datos, en la siguiente fase ya podremos contrastar todas las hipótesis y sacar conclusiones acerca de este indicador. Bueno, en este vídeo vamos a ver los resultados obtenidos a través del estudio o de la operativa diaria en estos 2 meses. Este es el informe, aquí vemos todas las operaciones, cómo han ido, las que han sido positivas y negativas. Y al final, pues bueno, pues tenemos aquí ese sumario. Vemos que el beneficio final ha sido de 1.760,46. Aquí vemos los PIB, vemos todas las cantidades. Bueno, pues este es el informe que genera automáticamente el programa y que lo he pasado directamente a mi hoja de stress test para facilitar el análisis. Pues bueno, el sistema, vamos a ir uno por uno, todas las redes de riesgo, como vemos, están todas perfectamente superadas tras la operativa de estos 2 meses. 2 meses, lo tenemos ahí arriba, y vemos los coeficientes de análisis que a simple vista todos están perfectamente superados, a excepción de uno, que ahora veremos. Vamos a analizar las redes de riesgo. Vemos que el riesgo medio es de 34 cuando pues, nos podíamos permitir hasta 150 euros de riesgo medio. El riesgo máximo por operación eran 50 euros, que en este caso es 54, pero aparece como positivo porque estos 50 euros son en función de 10.000 euros. Como la cuenta se ha ido incrementando, ha habido un momento que prácticamente tenía 12.000 euros, el riesgo máximo también se incrementa. Si la cuenta se incrementa, el riesgo máximo se incrementa ya que es el 1%. Y en ningún caso se ha superado ese 1%, por lo tanto está perfecto. La peor racha perdedora, pues para tener controlado el riesgo, podríamos llegar a tener una pérdida máxima de 2.250 euros, que en este caso la peor racha ha sido tan solo de 348 euros, que está muy bien.
se ha quedado incluso lejos de la racha ideal, que el objetivo es que no supere ese 8%, esos 800 euros, ya que, bueno, pues como te decía, se ha quedado en 348 euros. Por lo tanto, segunda red de riesgo superada. La disminución absoluta, que es el tiempo que pasa por debajo del capital inicial, ha sido simplemente, hemos tenido 14 euros la primera operación, que fue de menos 14 euros, y el resto a partir de ahí hemos empezado a ganar, por lo tanto no se ha llegado nunca a esta cifra, y la máxima pérdida, el peor valle, el máximo drawdown, ha sido de 633 euros, que también se ha quedado muy lejos de los 3.000 estimados. Por lo tanto, las tres redes de riesgo más que superadas. Y ahora, bueno, vamos a pasar a los coeficientes de análisis. Coeficiente Albor, vemos que nos aparece como excelente, el tiempo de recuperación de 0,72 meses, que está bien, es aceptable. El Profit Factor de 2,7, que es un Profit Factor excelente, muy bueno. La esperanza matemática de 20,23, que bueno, pues también está bien, es aceptable. El problema, el ratio, que no nos sale muy adecuado. ¿Por qué? Porque, como veíamos, pues no ha sido muy eficiente. Hemos perdido más operaciones de las que hemos ganado, aunque luego hemos obtenido beneficios porque cuando perdíamos muy poquito, pero cuando ganamos mucho. Eso hace que al final sea rentable el sistema. Sin embargo, hay que trabajar en mejorar esta eficiencia. La capacidad de recuperación pues está bien y los estudios drawdown, la verdad que también excelente. En comparación con cómo cogimos el sistema, tenemos aquí a la izquierda tenemos el sistema antes de usar el indicador y a la derecha tras usar el indicador. Este fue el sistema sin usar el indicador, el estudio pasado, con los resultados finales, pero reducidos en función de, o la parte proporcional de 2 meses. Antes de usar el indicador, el beneficio neto mensual fue de 82,84, usando el indicador 880, por lo tanto hemos mejorado muchísimo este punto. La rentabilidad mensual era de un 0,07% y con el indicador es de un 8,8% al mes, que es una rentabilidad muy alta. El riesgo medio es de 72, aquí lo hemos bajado a 34, que está muy bien. El riesgo máximo era de 102,91, que lo hemos reducido prácticamente al 50%. La peor racha o la racha perdedora con mayores pérdidas inicialmente era de 1.602 y la hemos conseguido reducir a 348. La racha perdedora por debajo de ese 8% inicialmente no estaba por debajo de ese 8%, no era la racha ideal, y ahora, como hemos visto antes, sí que aparece esa pérdida por debajo de ese 8%. La disminución absoluta, pues 439 fue inicialmente, que en este caso, bueno, pues ya hemos visto que ha sido tan solo 14, pero el dato importante es el máximo drawdown, que inicialmente llegó a ser de 2.738 en el sistema inicial y usando el indicador el máximo ha sido de 633,23. Este dato es uno de los más importantes. Coeficiente Albor ha pasado de 0,03 a 1,39, un cambio muy bueno. El tiempo de recuperación, evidentemente, buenísimo. Tardaba antes en recuperarse 36 meses, es decir, que cuando tardó el sistema inicialmente salir de este drawdown muchos meses, le costó mucho salir y sin embargo ahora lo hemos reducido bastante. El Profit Factor hemos aumentado de 1,87 a 2,7, que está muy bien. Y bueno, pues hemos reducido la esperanza matemática, por lo que hablamos de la eficiencia, al igual que el ratio, que en este caso arriesgábamos 1 para ganar 5 y ahora arriesgas 1 para ganar 1.
la capacidad de recuperación es de 0,92, en este caso, aquí pues bueno, lo hemos mejorado a 1,07, lo recuperamos antes, pues los Study Drawdown era mejor inicialmente, pero muy ligeramente. Y bueno, viendo esto, pues cuáles han sido las conclusiones finales de todo este proyecto. Pues bueno, yo creo que gracias a este estudio he podido comprobar cuál es la verdadera clave, que no es simplemente acertar más o menos, sino que yo creo que la verdadera clave es todo este proceso de control de riesgo. O sea que he conseguido beneficios fallando más de la mitad de las veces, como veíamos aquí. He fallado más del 50% de las veces y aún así he conseguido beneficios. Por lo tanto, yo creo que la clave es la gestión del riesgo y eso me lo ha enseñado este proyecto y es la primera conclusión que saco. El sistema, la segunda conclusión es que el sistema es muy mejorable y el primer paso pues, va a ser buscar un índice de acierto superior al 51% y después optimizar pues, estos parámetros de esperanza matemática y de ratio que acabamos de ver. La tercera conclusión, pues bueno, que el perfil de riesgo fue muy bajo, en torno al 0,5%, y como vemos aquí, podríamos haber llegado aumentando un poco más, con un perfil un poco más agresivo, podríamos haber conseguido una rentabilidad prácticamente 4 veces superior, ya que al tener tan reducido esto, el lotaje se nos ajusta aquí y podríamos llegar a tener una rentabilidad mucho más alta. Ya digo, de prácticamente 4 veces más. Entonces, eso quiere decir que podemos tomar un perfil un poco más arriesgado y no tan conservador como hemos hecho en el estudio. La cuarta conclusión, pues bueno, que por desgracia no ha sido posible sacar conclusiones del sistema automático, ya que para ello pues me he dado cuenta que necesito al menos 10 meses más de estudio, pero lo que voy a hacer va a ser seguir recopilando datos para, bueno, al final en 10 meses lo contrastaré, pero ya a nivel personal. La quinta conclusión, pues bueno, que aquí no acaba el trabajo fin de grado, sino que todo lo contrario, como que empieza una nueva etapa. Yo creo que gracias a este trabajo pues he conseguido aprender un nuevo camino que debo continuar para poder seguir mejorando mis estrategias de operativa. Entonces, esto es el mayor valor que le doy a este trabajo, ese nuevo camino bueno, que he conseguido ver con estos meses de trabajo y de esfuerzo. Y la última conclusión que saco es que me gustaría continuar estudiando estas estrategias y conseguir mejorando pues todas estas aplicaciones que he creado durante este tiempo. El único problema pues que eso requiere mucho tiempo, requiere recursos físicos y recursos económicos. Entonces, para facilitar todas estas cosas, lo que he hecho ha sido crear una asociación que se llama la Asociación Broker Junior, que, bueno, la voy a poner en pantalla en un momento, brokerjunior.com, bueno, que es esta web. Aquí tenemos la página principal, que bueno, que lo que va a intentar va a ser financiar pues este tipo de estudios, además de crear actividades entre jóvenes entusiastas de los mercados para intentar trabajar en equipo a través de actividades donde pues se generan reuniones pues de este tipo y demás para bueno, pues contrastar estrategias y aprender unos de otros y bueno, pues además también conseguir cierta financiación para poder ir evolucionando, pagar comisiones y demás. Por último, la última conclusión es que estoy muy satisfecho y por último, simplemente decir que este trabajo me ha gustado mucho, lo he hecho con mucha motivación, he empleado mucho tiempo, pero bueno, ha sido un placer haber trabajado tantas horas y cuando ves que los resultados han acompañado, pues es la mejor sensación posible que puede tener un profesional. Y bueno, y espero que haya sido de vuestro agrado y si necesitáis contactar conmigo,
escribirme un email a jaimemjuez@gmail.com o info@brokerjunior.com. Muchas gracias.